El libro, como saben, es el libro de los libros, ¿verdad? ¿Cómo sabríamos la historia de la creación, el orden de la creación, precioso orden de la creación que la ciencia confirma, si no fuera por este libro? ¿Cómo conoceríamos la historia de Abraham, la tremenda historia de Abraham con todo lo que ha influido en la humanidad? Abraham, Moisés, sino por este libro. Jacob, tantos otros, David, tantos grandes personajes. ¿Cómo conoceríamos las maravillas de poemas como el Cantar de los Cantares o el libro de reflexiones como el libro de Eclesiastés que estuvimos leyendo estos días en el retiro? La Biblia contiene tantas cosas preciosas. La historia más grande jamás contada, ¿verdad? Que es el título de una película, ¿verdad? Pero es la historia de Jesús. Dios encarnado, Dios hecho uno como nosotros. O sea, la Biblia contiene las más preciosas historias que uno se pueda imaginar. Mucha gente no lee la Biblia porque se imagina que la Biblia es otra cosa, pero la Biblia tiene tantas cosas que enseñan tantas cosas a la humanidad. Ha sido un poco el faro de la humanidad. Si no fuera por la Biblia, ¿cómo sabríamos qué cosas realmente son realmente buenas y realmente malas? La Biblia señala lo que no es conveniente y la Biblia señala lo que sí es conveniente. Entre otras cosas, la Biblia también enseña estas cosas que hemos leído. Este libro de Apocalipsis, como saben, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es revelación acerca del futuro. Es el libro que nos va a hablar del futuro y nos va a hablar lo que hay en cuanto al futuro. Pero desde luego, el libro de Apocalipsis, como ustedes saben, tiene 22 capítulos y no todo es como este que acabamos de leer hoy, que es uno de los capítulos más... bueno, si uno lo lee despacio, de verdad que nos entra, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas que se describen aquí. Es decir, que la Biblia enseña muchas cosas. Entre las muchas cosas que enseña, también está este capítulo y estos capítulos del libro de Apocalipsis, donde se habla de juicios. La Biblia enseña la historia más grande de amor. Dios entrega a su Hijo por amor. Y Jesús, por amor a nosotros, llega al extremo de poner su vida por amor. Pero la Biblia también nos enseña acerca de los juicios que Dios tiene preparado para el futuro. Y este capítulo, entre otros, nos pone delante las cosas que aquí están. Que, bueno, dice que el quinto ángel, bueno, los que hemos estado siguiéndolo, aparecen 7 trompetas que van a ser tocadas o sonadas y cada una va a anunciar algo que va a acontecer. Ya en el capítulo 8 han sido tocadas 4 de las trompetas y ahora faltaban 3 más, pero según vemos en los últimos versículos del 8, dice el versículo 13 del 8, miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra! A causa de los otros 3 toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles. Es decir, habían sido ya dado 4 avisos o 4 anuncios que anunciaban las cosas que dice en el capítulo 8, donde fue dañada, según este capítulo, fue dañado los alimentos vegetales, fue dañado los productos del mar, fue dañada también las aguas de beber y fueron dañados también la luz. Es decir, la vida iba a ser trastocada según los primeros 4 toques de trompeta o los 4 primeros anuncios de esta serie de 7. Pero este ángel que aparece al final del capítulo 8 dice que aunque estos han sido graves, los que vienen son mucho más graves. Por eso dice, ay, ay de los que moran en la tierra. 3 veces ay, 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 ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros 3 toques de trompeta. Porque se anuncian, o estos 3 ángeles que faltaban todavía, por pues dar a conocer su anuncio, las cosas que estaban pendientes. Y dice, acabamos de leerlo, que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Yo no me voy a meter a interpretar porque quién era esta estrella que se le dio una llave y que podía abrir. Parece que más que una estrella fuera alguien, más que algo era alguien, ¿verdad? Pues muy probablemente era algo que pues hay diferentes apreciaciones. Dice que abrió el pozo del abismo, la estrella, es decir, esto que no sabemos lo que era ni quién era, abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de gran horno. Esto ya sí lo entendemos lo que es el humo y entendemos, por ejemplo, cuando un volcán empieza a
o erupcionar, como sale humo. Y bueno, recordarán ustedes hace un año o dos que fue, por un país de Europa, por ahí arriba, por Islandia, hubo un volcán que a causa del humo pues trastocó los vuelos aéreos y muchos aviones no podían salir ni despegar ni entrar por causa del humo, y era un solo volcán. Aquí se anuncia el pozo del abismo, que en el conjunto general de la palabra de Dios, en cierto modo sería como el lugar, la habitación del diablo, donde Satanás mora, y eso fue abierto. Y dice que subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Es decir, algo mucho más grande que lo que soltó este volcán. Eso es una de las cosas que están anunciadas. Ahora, ¿qué quiere la Biblia cuando nos enseña, nos habla del futuro y nos advierte o nos muestra estos juicios que Dios va a dar sobre la humanidad? Bueno, lo que la Biblia quiere es, siempre Dios tiene un plan de amor. Pero Dios quiere que el ser humano reaccione. Eso es lo que Dios quiere, que la humanidad reaccione. Que cuando Dios hizo al hombre, es verdad que lo hizo para vivir. Y para vivir, dice el libro de Eclesiastés precisamente, para vivir eternamente. Dios tenía un plan eterno para el ser humano. Ahora, el pecado interrumpió, la desobediencia cambió esos planes. A Dios nadie le sorprende, Dios sabría todas las cosas, por eso Dios tenía previsto un plan para volver a restituir a su proyecto, a su plan con la humanidad, ¿verdad? Para que el hombre, el ser humano, tú y yo, no muriéramos por la eternidad. Y por eso en Cristo tenemos la vida. Pero todos los juicios que Dios permite, las cosas que a veces vienen que son malas, Dios tiene un propósito, es hacer reaccionar al ser humano. Se dice que la crisis que hemos padecido estos años en Europa y en medio mundo ha sido una de las cosas que ha ayudado a los políticos incluidos a reaccionar bien, a hacer las cosas bien, a cortar un poco, no creo que se haya cortado con todo, con la corrupción, ¿verdad? Porque era escandaloso lo que había pasado. Y entonces esto hace que la gente reaccione un poquito y por lo menos se corrijan algunas cosas. Siempre la disciplina que Dios impone tiene esa finalidad, corregir a la humanidad. Entonces, yo tengo la voz un poquito ahí, como ven, un poquito afectada, no sé si fue Gregorio o qué, pero me lo pegó la gripe, pero ese ha sido siempre el plan de Dios. Y a mí me llama enormemente la atención, hermano, que en estos juicios, este humo que sale, y del humo dice el versículo 3, que salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha picado un escorpión. Bueno, yo los he visto, no recuerdo, de niño era muy frecuente donde yo vivía, y desde luego el aspecto es muy desagradable porque tiene una cola que va por delante de su cuerpo, van caminando y la cola la levanta y va así. O sea, tú te piensas, y no te pica con la boca, sino con la cola que la tienen levantada y se adelanta a la cabeza. Y cuando te das cuenta ya te inyectó. Pero dice que esto eran langostas con el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres. Dios, según está anunciado aquí, va a permitir que este juicio venga sobre la tierra. Ahora, es un juicio muy desagradable porque dicen luego los versículos siguientes, especialmente en versículo 5, pero no se le permitió que los matara, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no hallarán, dice, pero no la hallarán. Ustedes saben, se imaginan lo que es eso, uno desear morir y no poder morirse, porque el sufrimiento es peor que la muerte. Pues esto va a suceder, lo dice la Biblia. Igual que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, también la Biblia dice que estas cosas van a suceder. Y este juicio, este castigo, según aparece aquí, y no podemos sorprendernos, bueno, las cosas que suceden cada día, ¿verdad? Pues parece que un avión se estrelló estos días con 200 y pico de personas, pero cada día pasan cosas así, cuando no un tsunami o cuando no otra cosa, ¿verdad? Pasan cosas y que son pequeños botones de muestra de lo que puede suceder. Y aquí dice que
esta especie de plaga de langostas que va a salir de ese lugar, que no podremos identificarla bien, pero lo que dice, tenían el poder de hacer daño a los hombres, no a la naturaleza, que ya había sido dañada en parte, pero ahora a los hombres. Y dice, pero no que los mataran, porque algunos desearían morir y el sufrimiento que les va a causar va a ser peor que la muerte, pero la muerte no la hallarán. En aquellos días los hombres la buscarán, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Qué cosa más es? Una langosta semejante a un caballo. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras de la langosta, esto uno se queda, ¿verdad?, realmente impresionado. Dice, eran como caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabellos como cabello de mujer. Y sus dientes eran como leones. Bueno, mejor no encontrarse con un ser de esto, ¿verdad? Dice, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es decir, el ángel del abismo no es otro que Satanás, el encargado de aplicar este juicio de Dios. Ahora, lo que más llama la atención, hermano, y hemos de tenerlo también en cuenta, lo que dice el versículo 4, que este juicio de Dios, que está anunciado y que es parte de la palabra, de lo que Dios ha revelado, igual que Dios ha revelado su plan de salvación, igual está revelado los juicios de Dios, y hemos de tenerlos en cuenta. Y dice el versículo 4, que se les mandó que no dañaran a la tierra, a ver, lo leo bien, no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Es decir, es un juicio, este juicio que Dios ha previsto. Y esta mañana estábamos leyendo en la clase de los jóvenes acerca de Sara, que las promesas de Dios se cumplen. Cuando Dios dice que algo va a suceder, se cumple. Dios le dijo a Abraham, un hombre con casi 100 años y la mujer con 90, quiero recordar, que iban a tener un hijo. Abraham se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Dice, hombre, yo con 100 años y mi mujer con 90. Y cuando Sara lo escuchó, volvió a reírse. Dice, yo ahora voy a tener yo un hijo. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo. ¿Y saben qué pasó, verdad? Que tuvo un hijo. Cuando no entraba en los planes ni en la naturaleza de las cosas, pero cuando Dios decide algo, Dios lo va a cumplir. Y esto está escrito. Me gusta más hablar cosas más agradables, ¿verdad? Pero también esto es parte de la palabra de Dios, de lo que Dios ha revelado, de lo que está reservado para un futuro que quién sabe cuándo, nadie sabe cuándo, pero está reservado. Y lo que Dios ha dicho, hermano, calamidades sobre la humanidad han venido tantas veces, en hambres o en terremotos, y quién sabe lo que espera. Pero la Biblia dice que estas cosas van a suceder. Y en esta ocasión, esta quinta trompeta anuncia una plaga contra aquellos que, dice, contra los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Este dolor inmenso, esta plaga que hacía que los hombres desearan la muerte, va a ser sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. Y este versículo es muy revelador, porque el sello de Dios lo tiene todos aquellos que nosotros entendemos en la palabra de Dios claramente, aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que han aceptado al Señor, aquellos que su corazón ha sido conquistado por Dios, para Dios, ¿verdad? Esos tienen el sello de Dios. Lo podemos ver, en la epístola del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, cuando él dice en el versículo 11, 12, capítulo 1, Efesios, vamos a leer un par de versículos aquí, capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo, dice en el versículo, leo desde el 11, dice, en Cristo, capítulo 1 de Efesios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros, dice Pablo, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, Pablo escribiendo a aquellos hombres de Efesios, hombres y mujeres, a la iglesia de Éfeso, dice, en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio,
habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído y habiendo creído, que dice ahora, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y aquí en el Apocalipsis hemos leído que aquellos demonios, porque no sabemos lo que era estas langostas con aspecto realmente diabólico, y que dañaban a los hombres y a las mujeres, no iban a dañar a los que tuvieran el sello de Dios. Aquellos que, habiendo oído el Evangelio, habían creído en él. Los que han oído, los que hemos oído el Evangelio y hemos creído en él, están reservados por Dios para no sufrir esta plaga. Por lo menos en esta ocasión, claramente lo dice la palabra de Dios. Hombre, yo podría plantear fácilmente, ¿verdad? ¿Quieres no recibir las picaduras o mordeduras de estas langostas que, según se cuenta aquí, su dolor va a ser peor que la muerte? ¿Quieres no recibirla? Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios es que habiendo oído o entendido el Evangelio, habiendo creído en él, la persona que oye y cree es sellado, para que las plagas o lo que tenga que venir en el futuro no le afecte. Y especialmente esta plaga claramente se enseña que los que tienen el sello de Dios en su frente, entendemos una forma de hablar, es en el corazón, ¿verdad? El sello de Dios está en el corazón. No van a pasar por estas calamidades. Este es el quinto sello, es decir, es el gran mensaje del quinto sello. Viene dolor para el mundo, pero los que tienen el sello de Dios van a ser guardados de este dolor, de esta plaga. La respuesta lógica de cada uno sería buscar ese sello de Dios, buscarlo si es posible. Has oído el Evangelio, cree en él y el Señor te pone su sello para ser librado. Pero sigue el sexto sello, el sexto ángel que tocó la sexta trompeta, el versículo 13. Dice, oí una voz entre los cuatro cuernos del altar, donde se tienen lugar estas escenas, el altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, es decir, otros cuatro que iban a volver a dejar caer el juicio de Dios sobre la tierra. Y entonces dice, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Dios tiene las cosas bien precisadas y calculadas. Esto quiere decir que, aunque nosotros no lo sabemos, aunque nosotros nos cueste entenderlo o incluso creerlo, pero eso no altera los planes de Dios. Dios tiene señalado un plan, pero es interesante, ¿verdad? Cuando dice que tiene señalado en la hora, día, mes y año. Eso no va a fallar. Ahora, está en los planes de Dios. Eso Él no lo ha querido revelar. Hay cosas que Dios ha revelado para que las conozcamos, por ejemplo, lo que acabamos de leer. Pero el día, mes, la hora, día, mes y año, Dios no lo ha revelado. Pero está escrito, en su calendario está. Y cuando llegue ese instante, el juicio de Dios volverá a desatarse. Y aquí dice que entonces se fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para el día, la hora, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es decir, aquí el juicio va a ser ya ahora, es como la segunda parte, 5 meses de fuerte dolor e inmensa castigo, ¿verdad? Y ahora viene la muerte de una gran parte de los hombres. Ahora, es verdad que esto a nosotros nos parece muy fuerte, ¿no? Que la tercera parte de la humanidad, estaríamos hablando hoy de ¿qué? De casi 2.000 millones de personas, 1.500 millones, casi 2.000 millones de personas. Bueno, el poder de Dios no tiene que ver con los millones ni con nada de eso. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, porque tiene todo el poder para hacerlo. Ahora, todos estos juicios, es decir, estas revelaciones del futuro, que gracias a Dios todavía no han llegado, nosotros hoy podemos leerlo y podemos, por lo tanto, apercibirnos. La finalidad de estas lecturas es para enseñarnos, para advertirnos. Mira lo que dice. Bueno, aparte de lo terrible el número de los ejércitos, estoy leyendo el versículo 16, eran 200 millones. Quizás en el tiempo que se escribió esto podría parecer mucho, pero hoy un ejército de 200 millones, no sé cuánto tiene la China, pero probablemente tenga 200 millones, porque son 1.500 millones de habitantes, podría tener un ejército de 200 millones solamente un país. Es decir, que no es una cosa que se sale
cuando se escribió hace 2000 años, tal vez era exagerado, ¿verdad? Pero hoy vemos que no es nada exagerado, humanamente hablando. Pero no solo eso, sino que dice Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Otra vez, estos seres que nos vuelven, ¿verdad?, con tantas cosas tan extrañas. Eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de estos caballos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza. ¿Cómo era esto, verdad? Uno se queda realmente impresionado de cómo eran estos seres. Más de uno ha apuntado, no recuerda los carros de combate actuales, cuando por un tubo puede disparar para adelante o puede disparar para atrás. Pues algunos han dicho, mira, pues a lo mejor se refería a los carros de combate de actuales, ¿verdad? Uno no sabe, pero lo que sí es cierto es que estas plagas van a venir. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. Aparte de lo terrible en sí, del cuadro que presenta, que su cola semejante a serpiente, cuando uno se quiere imaginar esto, tenían cabeza y con ellas dañaban, tenían cabeza en la cola. Los demás hombres, los que no fueron muertos en estas plagas, con estas plagas, miren lo que dice el texto. O sea, era poco 5 meses de tormento y que hubiese muerto una tercera parte, que dice el texto que los demás hombres, los que quedaron vivos, vaya, ni aún así se arrepintieron de sus obras. Dios tenía esa finalidad, que el ser humano reaccione, reconozca delante de Dios y busque a Dios, que es lo que el ser humano no hace. Dios a veces tiene que castigar fuerte para que el ser humano reaccione. Pero dice aquí que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Es decir, el corazón del hombre, a pesar del fuerte castigo que Dios imprimió en la humanidad, ni aún así. Pero ese era el propósito de Dios, que el ser humano reaccionara. Y hermanos y amigos, hoy nosotros podemos leerlo tranquilamente aquí sentados. Leerlo, y esto de parte de Dios es una enorme advertencia. Ojalá pudiéramos a través de micrófonos publicar, ¿verdad?, proclamar a todo el mundo que estos juicios están decretados de parte de Dios. Y cuando Dios dice que va a suceder, va a suceder. Y el hombre reaccionara. Hay casos en los que, por ejemplo, Jonás fue un profeta enviado a una ciudad que iba a ser destruida. Iba a ser destruida si no se arrepentía. Pero la ciudad se arrepintió y no fue destruida. Y estos juicios de Dios tienen esa misma finalidad, hacer que el ser humano reconozca a Dios en su vida. Hombre, es verdad que esto es un mensaje para la humanidad, pero ustedes saben que la humanidad está compuesta por individuos como tú y como yo. Así que si tú oyes hoy, oyes lo que estamos intentando explicar, lo que dice la palabra, y reacciona, y busca a Dios. Mira, hoy la palabra de Dios habrá tenido sentido de ser proclamada, porque habrá encontrado eco en tu vida. Si no es así, una vez más, para nada sirvió que 5 meses aquellas terribles langostas dañaran a los hombres, que aquellos caballos horribles mataran a la tercera parte de la humanidad. Para nada sirvió, porque lo que Dios quería es que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Pero mire, todavía no ha llegado ese momento. Todavía estamos en el tiempo, como dice también la palabra de Dios, especialmente aparece en el libro de la epístola a los Hebreos. Hoy es día de salvación. Dios ha decretado un día, hoy, todavía hoy, el hombre que oye la palabra de Dios puede reaccionar. Y Dios puede, porque Dios quiere, porque Dios amó de tal manera al mundo. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús, para evitar que tú o que yo tuviéramos que ser sometidos a estos juicios horribles,
Para eso vino el Hijo de Dios. Y sobre todo, no para esto solo, sino para el juicio horrible de la eternidad separado de Dios. Para eso vino el Señor. Y estos juicios que anuncia el Apocalipsis no son más que eso, avisos de cosas que van a suceder y que tienen la finalidad de que el ser humano cambie de actitud con respecto a Dios. Que si has estado caminando de espaldas a Dios 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, toda tu vida, la palabra de Dios te hace siempre un llamado, porque es Dios quien busca al hombre, no el hombre quien busca a Dios, Dios quien busca al hombre. A veces con una mano de amor, como la mano de Jesús. A veces con anuncios como esto, diciendo, mira, que las cosas son serias, que las cosas se ponen serias. Y el libro de Apocalipsis anuncia cosas terribles, pero el propósito de Dios es que tú reacciones. Ojalá haya una reacción. Si un pecador se arrepiente, dice la Biblia, hay gozo en el cielo. Si una persona oye y dice, Señor, yo quiero aliarme contigo, yo quiero que tú pongas tu sello de amor, tu espíritu en mi vida y que tú limpies mis pecados, mira, habrá merecido la pena leer el libro de Apocalipsis y proclamarlo en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir conforme a la palabra de Dios para ser librados de estos juicios y del juicio último, que es el más terrible, el juicio de la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén.